Hola a todos, bienvenidos a este video. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. En este video les hablaré de las consortes reales que fueron ejecutadas por alguna razón a lo largo de la historia. Comenzaré por hablarles de Soyarabai Bhosal. Soyarabai pertenece a una familia de militares y políticos conectados a la realeza india. Fue por sus conexiones que en el año 1642 se le arregló su matrimonio con Shivaji I. Él creó el imperio Maratha en parte de lo que hoy es India. Por eso, ella se convirtió en una de las 8 consortes que tuvo este monarca. Aunque inicialmente no fue la consorte más destacada, ni mucho menos la consorte principal. Pero ya para 1674, ella tenía un control de la corte y su familia se encontraba en los puestos más importantes. Eventualmente le dio un hijo y una hija a Shivaji. Pero la situación se complicó con la muerte del monarca en abril de 1680. Según algunos cronistas, Soyarabai fue quien estuvo detrás de la muerte repentina del monarca. Pero sea como fuese, la muerte del emperador levantó un caos político, pues Shivaji había tenido conflictos con su hijo mayor y heredero, llamado Shambhaji. Pero además tenía muchos otros hijos y viudas que buscaban quedarse con la corona. Soyarabai no fue la excepción, pero ella no solo conspiró a través de palabras, sino que tomó acciones, y de inmediato se reunió con ministros y otros políticos para intentar poner a su hijo de 10 años, Rajaram, en el trono. Inicialmente tuvo éxito y su hijo fue coronado en abril de 1680, pero sus medios hermanos, sobre todo Shambhaji, tomaron el control de la corte por la fuerza y Shambhaji fue coronado el 20 de julio. Soyarabai intentó derrocar a su hijastro e incluso envenenarlo. Esto no funcionó y ella fue ejecutada por cargos de conspiración en octubre de ese año. Su hijo, sin embargo, sí se convirtió en emperador después de la muerte de su medio hermano, Shambhaji, en el año 1689. El siguiente caso es el de Rosalie Gikanda. El 13 de enero de 1942, con aproximadamente 14 años, Rosalie se casó con el rey de Ruanda, Mutara III, 17 años mayor que ella. La pareja no tuvo hijos y como reina consorte, Rosalie tuvo una participación pública muy discreta. Ella provenía de una familia cristiana y fue descrita como amable, aunque tímida. Quedó viuda en 1959, luego de que su esposo muriera de una forma repentina, según algunos debido al veneno, según otros debido a causas naturales. 2 años después de la muerte de este monarca, la monarquía controlada por el grupo étnico Tutsi fue abolida y se instaló una república controlada por el grupo étnico rival. Seguirían décadas de disputas armadas entre los grupos Hutu y Tutsi. Mientras tanto, Rosalie perdió su condición oficial de reina viuda y se mantuvo al margen de la vida pública y política, aunque para los Tutsi ella todavía era una figura importante como su reina. Ella permaneció viviendo en Ruanda, donde en 1990 estalló una guerra civil. Las cosas continuaron volviéndose más violentas. El 20 de abril de 1994, Rosalie fue secuestrada por un grupo armado bajo las órdenes del soldado Niseyimana. Rosalie estaba acompañada por empleadas y otras acompañantes. Todas fueron fusiladas detrás del Museo Etnográfico. Días después, la madre de Rosalie fue localizada por los soldados y también fue asesinada. Estos hechos marcaron el comienzo de la matanza en masa en el área de Butare contra los Tutsi. Esta matanza no terminaría hasta el 15 de julio de 1994. La razón detrás del asesinato de Rosalie fue el racismo contra los Tutsi y la búsqueda de sellar la toma de poder por parte de otros grupos étnicos. El autor intelectual fue condenado a cadena perpetua en el año 2012. Para los Tutsi, la muerte de Rosalie significó un gran golpe porque ya era en muchos sentidos su representante y un símbolo que los representaba. A continuación tenemos el caso de Constantina. Era hija del emperador romano oriental Tiberio II. Por eso fue prometida a un general destacado que su padre designó como su sucesor, llamado Mauricio. La pareja tuvo un compromiso de varios años,
hasta que Mauricio se convirtió en emperador el 3 de agosto del año 582. En otoño de ese mismo año, Constantina se convirtió en consorte y para el año 601 la pareja ya había tenido 4 hijas y 5 hijos. Pero en los primeros meses de ese año se dio una crisis económica que provocó hambruna entre la población. Además estalló una conspiración para derrocar a Mauricio y buscando evitar cualquier peligro, Mauricio, Constantina y sus hijos partieron de Constantinopla. Sin embargo, fueron detenidos y el 27 de noviembre Mauricio y sus hijos fueron ejecutados. A Constantina y a sus hijas se les perdonó la vida, pero se les envió a un monasterio. Sin embargo, Constantina pronto fue acusada de conspirar contra el nuevo emperador Focas y terminó siendo torturada y declarada culpable de alta traición. Se desconoce si realmente Constantina era culpable o solo fue acusada por motivos políticos. Todo lo que sabemos es que fue ejecutada junto a sus hijas. A continuación tenemos a Orleit Ingen. Ella era una princesa del reino de Limerick, un antiguo reino ubicado cerca de Irlanda. Su padre le arregló un matrimonio y ella se convirtió en la segunda consorte del rey supremo irlandés, Donachad Don, quien había quedado viudo y necesitaba una nueva esposa. Orleit era 20 años menor que su esposo y el matrimonio nunca funcionó. Menos de un año después, se descubrió que Orleit estaba teniendo un amorío con su hijastro Onegus. De inmediato fue llevada a juicio y aunque no sobreviven las pruebas del adulterio, ni se sabe exactamente cómo fue descubierta, las pruebas fueron tan claras que la familia de Orleit ni siquiera se involucró en el proceso. Ella fue declarada culpable y ejecutada en el año 941. Su amante, Onegus, fue perdonado por su padre y se convirtió en el siguiente rey supremo irlandés. A continuación tenemos el caso de María de Brabante. Ella provenía de una familia noble y rica de Brabante y Lorena. Por eso su padre le arregló un matrimonio con Luis II, duque de Baviera. Se casaron el 2 de agosto de 1254. María tenía 28 años, mientras que Luis tenía 25. Aparentemente el matrimonio era tranquilo, hasta que en el año 1256, solo 2 años después de celebrado el enlace, Luis II tuvo que partir a otra ciudad para atender obligaciones de Estado. María se quedó en la residencia principal de la pareja. Se cuenta que semanas después envió 2 cartas, una para su esposo Luis y otra para un caballero misterioso. Pero el mensajero confundió las cartas y Luis II recibió la otra carta que iba dirigida al caballero misterioso. Al abrirla se dio cuenta que María estaba teniendo un amorío. Se dice que Luis se enojó tanto que apuñaló al mensajero y cabalgó días y noches sin descanso para encontrarse con María. De inmediato la acusó de adulterio y ordenó que María fuera decapitada sin un juicio formal. Además, 2 de las damas de María también fueron asesinadas. La ejecución conmocionó a parte de la sociedad, incluyendo al Papa Alejandro IV, quien ordenó a Luis que fundara un monasterio como penitencia por el asesinato injustificado. La carta nunca se encontró y el contenido tampoco se reveló en su totalidad. María y Luis no habían tenido hijos y él se casó en otras 2 ocasiones. Ambos matrimonios pasaron sin incidencia alguna. Actualmente todavía se debaten los motivos detrás del asesinato de María. La crónica de Wilpacher afirma que en realidad María se inscribió a uno de los sirvientes de su esposo, pero que lo hizo para intentar convencerlo de que abogara por la paz, ya que Luis estaba en plena guerra y María temía por su seguridad. Luis leyó la carta y malinterpretó la situación. Otros historiadores han teorizado también que Luis estaba cansado de esperar por el nacimiento de hijos o solamente deseaba deshacerse de María, aunque nada indica que su relación fuera mala. Y desde luego también existe la posibilidad de que María sí cometiera infidelidad, aunque es extraño que no se identificara al amante y que no se presentaran pruebas. Desgraciadamente para nosotros, la situación seguirá siendo un misterio. Nuestro siguiente caso es María de Antioquía. María provenía de una familia rica e influyente. Su hermano, Bohemundo III,
era príncipe de Antioquía. A finales del año 1159, el emperador bizantino Manuel I, 27 años mayor que María, quedaba viudo y buscando una segunda esposa. María fue una de las candidatas y finalmente fue la elegida. Primero porque Manuel quería fortalecer la conexión del Imperio bizantino con Antioquía, pero también porque María era una mujer famosa por su belleza. El matrimonio se celebró el 24 de diciembre de 1161. Se describen festividades lujosas, regalos y muchos banquetes. En el año 1169, María dio a luz al futuro emperador Alejo II, con lo cual aseguró la sucesión de su esposo y su poder como consorte. Desde entonces se describe que María fue una mujer muy activa dentro de la corte, sobre todo gracias a que hablaba varios idiomas y servía como traductor para su esposo, delatando a algunos traidores. Aunque, si bien alcanzó un grado de importancia durante el gobierno de su esposo, fue después de la muerte de este en el año 1180 que María actuó como regente de su hijo, el nuevo emperador Alejo II. Aunque, en apariencia, ella había tomado los hábitos de monja y se había retirado, la verdad es que era ella quien controlaba el poder. Se asoció con un sobrino de su fallecido esposo, llamado Alexis, quien eventualmente se hizo amante de María, provocando todo un escándalo entre la población. A eso se le sumaron tensiones políticas que llegaron a su peor momento en el año 1182, cuando se dio una masacre entre la población por el control del comercio. Después de ello, el gobierno de María se derrumbó y ella fue ejecutada. Su propio hijo fue obligado a firmar la sentencia en el año 1183. Desgraciadamente, los sueños de María no se hicieron realidad. Menos de un año después, su hijo, Alejo II, fue asesinado, aunque se desconoce la fecha exacta y el método. A continuación tenemos uno de los casos más conocidos y ese es el de María Antonieta. María Antonieta nació dentro de la familia real austriaca y fue enviada a Francia en 1770 con solo 14 años para casarse con el futuro rey de Francia, Luis XVI. Él era un año mayor que ella. Pero la unión fue impopular desde el inicio y María Antonieta fue vista como una espía austriaca dentro de la corte francesa. Aunque en las calles la población la admiraba y ella fue inicialmente muy popular y querida. Pero eventualmente su popularidad se volvió negativa. A ella no le gustaba el protocolo de la corte francesa y la relación con su esposo, aunque amistosa, fue descrita como torpe. Ellos no consumaron el matrimonio durante años, aunque finalmente tuvieron 2 hijos que sobrevivieron la infancia. María Antonieta se convirtió en reina de Francia junto a su esposo en mayo de 1774. Desde entonces, debido a su estilo de vida lujoso, a María Antonieta se le culpó de la quiebra nacional y las hambrunas. También se le acusó de manipular políticamente a su esposo, y luego de una serie de sucesos desastrosos políticos y económicos, en Francia estalló la revolución en 1789. Para 1792, la monarquía francesa fue abolida, y aunque personalmente María Antonieta planeó varios escapes, todos fracasaron. Terminó en prisión y 9 meses después de la ejecución de su marido, María Antonieta fue a la guillotina el 16 de octubre de 1793. Fue acusada, entre otras cosas, de pervertir sexualmente a su hijo, acusación que ella refutó personalmente y que no tenía nada de verdad. Y para terminar esta lista tenemos a las 2 esposas de Enrique VIII. Comencemos con Ana Bolena. Ana provenía de una familia noble inglesa, bien posicionada en el afecto de los monarcas Tudor. Eso la llevó a desenvolverse en varias cortes europeas, donde se formó como una mujer educada y elegante. Se convirtió en reina consorte de Inglaterra en el año 1533 por su matrimonio con el rey Enrique VIII, a quien conoció cuando éste todavía estaba casado con Catalina de Aragón. Sin embargo, Enrique decidió hacer todo un viacrucis para separarse de Catalina y tomar a Ana como su esposa, incluso una reforma religiosa. Como resultado, Ana fue una mujer muy influyente dentro de la corte durante los casi 8 años que duró su compromiso con el rey. Obtuvo recompensas para ella y su familia, así como una alta participación política.
Sin embargo, eso también le ganó un buen número de enemigos. Pero lo que era todavía más delicado es que tras una serie de abortos, Ana solo logró dar a luz a una niña llamada Isabel. En esa época no se esperaba que una mujer pudiera ser considerada heredera al trono de Inglaterra. Y poco a poco la relación entre Enrique y Ana se rompió. Enrique se quejaba de los celos de Ana y le molestaba su intromisión en la política. Expresó en más de una ocasión que deseaba deshacerse de ella. En marzo de 1536, Enrique ya estaba cortejando a una de las damas de Ana, llamada Jane Seymour. Y finalmente, el 2 de mayo, Ana fue arrestada y enviada a la Torre de Londres. Allí fue condenada el 15 de mayo por infidelidad, incesto y alta traición. Fue ejecutada 4 días después. Originalmente se consideró quemarla viva, aunque Enrique decidió decapitarla y casarse con Jane Seymour menos de un mes después. Los cargos contra Ana nunca se demostraron. Y por último tenemos a Catalina Howard. Catalina no solo fue la cuarta esposa de Enrique VIII, sino que también era familiar de Ana Bolena y de Jane Seymour. Con tan buenas conexiones, terminó en la corte sirviendo como dama. Con alrededor de 17 años captó la atención de Enrique VIII, que ya rondaba los 50. Enrique se casó con ella y Catalina fue su reina consorte desde el año 1540. Enrique la describiría como una rosa sin espinas, amable, bonita y sin interés en la política. Sin embargo, Catalina sí tenía un pasado escandaloso que incluía relaciones con sus tutores y un compromiso. Cuando todo se descubrió, ella fue acusada y juzgada. Enrique al inicio se negó a creer las acusaciones, pero luego de que se descubriera una carta de puño y letra de Catalina, donde mostraba preocupación por un cortesano llamado Thomas Culpeper, su culpabilidad fue innegable. Catalina fue despojada de su título de reina en noviembre de 1541. Fue ejecutada el 13 de febrero de 1542, con menos de 21 años. Algunos historiadores se han preguntado si ella verdaderamente engañó al rey o si todo se trató de amenazas que le hacía Thomas Culpeper. Sea como fuese, gracias a testimonios arrojados por sus damas, se estableció su conducta pasada y la tendencia que tenía a tener encuentros secretos con hombres de la corte. Pero es imposible conocer si realmente le fue infiel al rey o no. Y pues esa es la lista que les puedo platicar, chicos. Obviamente aquí no les incluyo a María Estuardo ni a Lady Jane Grey porque ellas fueron monarcas por derecho propio. Espero en un futuro hacer esa lista, pero en este video solo coloqué consortes. Y pues no sé, ustedes díganme qué caso les llamó la atención, cuál se les hizo más triste o más misterioso. Hay algunos que ya son muy antiguos y por eso como que no sobrevive toda la historia completa. Pero pues bueno, chicos, les platico yo lo más importante y espero mucho que les haya gustado el video y muchas gracias por su apoyo.